10 minutos también. Quiero hacer abstracción en buena medida de las cuestiones políticas porque terminan siendo subalternas frente a un panorama en el cual la política de la Mesa de la Unidad de enero de 2013 para acá cambió. Su incidencia más directa la tuvo en julio del año 2013, cuando se modifica totalmente la estrategia electoral, no en la teoría, pero sí en la práctica. Si mal no recuerdo, fue la última reunión a la cual nosotros asistimos. Ya para finales del año 2013 la mesa está dividida. En febrero ya sabemos la historia de la rebelión democrática que se impulsó en ese momento, conocida como La Salida, encabezada por 4 partidos políticos, 20 ABP, Voluntad Popular y Bandera Roja y otros factores en distintos espacios. Las cosas no son como se presentan. Si uno se atiene al fenómeno político, puede llegar a cualquier cantidad de lecturaciones y conclusiones y llegar a la conclusión de que la MUD es cristina. Y la MUD no creo que sea cristina. Eso no es el problema, sino que, repito, son actores de reparto. La autonomía relativa con la que gozaban, digamos, la perdieron, y un control más directo por parte del imperialismo estadounidense y tras bastidores al estilo asiático, como lo caracteriza los chinos. Hay informaciones que corroboran estas cosas, reuniones fuera de Venezuela, entre BRICS, Estados Unidos y Alemania, para convenirse. Venezuela representa una riqueza inconmensurable, sobre todo en momentos en los cuales el imperialismo chino está tremendamente ávido de oro. Venezuela tiene una buena cantidad de oro, tiene que respaldar el yuan, el dólar está en sí mismo una burbuja. A eso le sumamos la burbuja del mercado especulativo, que se calcula está en el orden de los 600 billones de dólares, cuando el PIB mundial es de 60 billones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto con la situación política venezolana? Todo. O sea, bueno, mira, vamos a ponernos de acuerdo, para decirlo en términos coloquiales. No nos interesa en estos momentos un polvorín en Venezuela, porque eso, bueno, golpearía prácticamente toda Latinoamérica. Ya hay experiencias al respecto, no solamente la década del 60, sino también lo que fue el 27 y 28 de febrero. Y evidentemente que la evidencia empírica es importante, pero la más importante de todas la encontramos nosotros en el hecho de que se pusieron de acuerdo para la explotación del arco minero. En la Asamblea Nacional aprobó una cosa, eso lo discutí varias veces con el camarada Luzardo, vamos a ver si cumplen con el arco minero, lo que acordó la Asamblea Nacional, que creo que le agregaron una o dos palabritas que le quitan contundencia. Y por otra parte, en el mundo contemporáneo estamos en una transición. Y esa transición tiene que ver, por una parte, con Brexit y por otro lado, con el triunfo de Trump. Y cuando hay coyunturas como estas de transición, eso también tiene una incidencia directa en la política venezolana. ¿Qué va a pasar con la MUD? Bueno, no sé qué puede pasar con la MUD, si hay un desgajamiento, pero pareciera que aquí lo que se busca es simple y llanamente un acuerdo, pacto punto fijo 2, le dicen algunos. Yo no creo que sea un pacto de punto fijo 2, pero sí es un pacto, indiscutiblemente que es un pacto. Vamos a calmar los ánimos, vamos a llegar a un diálogo, seguramente un diálogo interminable, que no arroja muchas cosas. Y como tienen una experiencia muy reciente, que es el diálogo en Colombia, que este diálogo se inicia de una manera diferente a los diálogos anteriores. En los diálogos anteriores, cuando la FARC iba a sentarse, tanto la FARC como los helenos del EPL lanzaban una ofensiva militar. En esta oportunidad no lanzaron una ofensiva militar. Bueno, el hecho de que no lanzaron una ofensiva militar es lo que llega a la conclusión, no, esto ya va a entregarse, eso va más allá de juicios de valor en torno a lo que es la guerra en Colombia. Pero es muy emblemático en la historia moderna, los diálogos que se hicieron en París entre el Vietcong y Estados Unidos. O sea, la ofensiva TET fue como la llamaron, pero fueron varias ofensivas militares. O sea, cuando tú vas para el diálogo, tú lanzas una ofensiva. Y aquí en Venezuela se hizo al revés. Vamos al diálogo y retrocedemos en todo. Una cosa medio... porque es un diálogo programado y por supuesto tenía que estar el Vaticano.
tiene que estar el Vaticano santifica, bueno, las cosas que santifica, no entramos en juicio de valor al respecto. El Vaticano en la historia de la humanidad ha santificado las cosas más horrendas que puede haber. Y en este caso, con un cura, con el Papa Francisco, que parece ser que ha ganado simpatía hasta en esa cosa que llaman sectores de izquierda, bueno, viene a santificar un diálogo que bueno, al final no sabemos si es monólogo, pero evidentemente que los retrocesos que hay son considerables, ¿no? ¿Para qué un nuevo pacto? Yo creo que aquí en Venezuela están buscando un nuevo pacto porque la crisis económica es realmente profunda y en Venezuela se viene haciendo una cosa bien sui generis. Los griegos tuvieron, como dije yo en un artículo que escribimos por ahí, los griegos tuvieron, como ellos son la tradición de la tragedia, una tragedia griega, pues pasaron varias noches en vela y llegó, ¿cómo se llama el camarada Cipra, y traicionó la voluntad del pueblo griego y negoció con la troika. Aquí no hubo necesidad de tragedia. ¿Por qué? Porque nosotros somos demasiado guachefiteros. Y aquí lo que se ha hecho es una parodia, pero estamos haciendo exactamente la misma política que se hizo en Grecia, o sea, aumentar la capacidad de crédito, garantizar el capital a los acreedores, el pago de la deuda, renegociar parte de la deuda, y para ustedes contar, eso es lo que se está haciendo en Venezuela. Mientras tanto se le saca del bolsillo a los trabajadores. O sea, no hubo necesidad siquiera de hacer lo que hizo Carlos Andrés Pérez, sino que una política tributaria brutal, que este año se va a engrosar las arcas en el orden del 75%. Maduro se siente orgulloso porque el año que viene va a ser más del 80%, o sea, ahora el petróleo eres tú. Ahora el petróleo eres tú, y lo que se obtenga por concepto de petróleo y por concepto de arco minero, evidentemente que va a garantizar el pago de la deuda pública, principalmente de la deuda externa. Si no analizamos estos asuntos, bueno, no podemos llegar a conclusiones rigurosas. Lo demás es ponerse a hablar de que si era para Miraflores o no era para Miraflores. Esa es una cosa que es elemental. En un diálogo tú tienes que hacer un escándalo. Cuando tú estás en un diálogo es cuando tú tienes que combinar mayormente las formas de lucha. No puedes hacer concesiones, precisamente porque tiene que formar parte de la estrategia que tú tienes que adelantar, mucho más cuando este es un gobierno, bueno, que tiene todas las de perder a la hora de una elección popular, de tal manera que es un diálogo que tiene una búsqueda, un acuerdo, un convenimiento, como lo queramos denominar, y es un diálogo, por lo tanto, que tiene que tener en la mesa también el reparto del botín. Y Venezuela es un botín más o menos importante. Es un botín importante y sabemos que los que están negociando no son hermanitos de la caridad. No creo que sean santificados por el Vaticano, no lo creo, ¿verdad? Ni José Gregorio pasó el filtro del Vaticano porque parece que tuvo amistad con un comunista. Ese es el peor pecado de José Gregorio Hernández, Luis Racete y la cosa, ¿no? Y mientras tanto se profundiza. Fíjate tú que una de las cosas que más llama la atención es que no hay contradicciones entre los economistas en materia de un conjunto de medidas que toma Maduro. En eso no hay contradicción. Es más, leí un artículo de un economista que decía, bueno, pero es que en Venezuela la presión tributaria es baja. Bueno, tiene que ser baja, porque si se aumenta la presión tributaria, más allá no hay nadie quien compre. Vas a comparar la presión tributaria en Francia, que debe estar en el 40%, con la presión tributaria de Venezuela, que no llega al 22%. Por supuesto, porque no tenemos poder adquisitivo, nos estamos muriendo de hambre, y nos estamos muriendo de hambre precisamente porque nos están sacando del bolsillo a través del IVA y otros impuestos, ¿verdad?, para garantizar un equilibrio, y un equilibrio con una política monetaria inflacionaria ex profeso. Yo creo que eso es una de las cosas en la historia de la economía bien interesante. Aquí no hay necesidad de haber elevado la inflación, que no sea, porque eso te permite un mecanismo de captación de recursos extraordinarios para el equilibrio fiscal. Y los últimos incrementos de precios no son exactamente por inflación. Es inflación, es especulación, es la economía más especulativa del mundo.
y se dice, bueno, que los empresarios están perdiendo, los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, no están perdiendo un chorizo, lo que van a estar perdiendo cuando en un lapso entre un aumento y otro de salario obtienen ganancias extraordinarias, lo que les permite crear un fondo de compensación salarial cuando venga el nuevo aumento. O sea, una política económica criminal contra el pueblo venezolano, y la MUD no dice nada en relación con esas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Por eso es que en una circunstancia como esta necesariamente se va a levantar una alternativa que sea popular y nacional, porque estos señores parece ser que no van a dar la talla, sobre todo en un callejón sin salida en el cual se metieron y donde son simplemente actores de reparto.